Aquí arrancamos el podcast de despertar.cr con las principales informaciones del día miércoles. Bienvenidos a todos y gracias por seguirnos. El Poder Ejecutivo optó por subastar las frecuencias de radio y de televisión bajo el argumento de que puedan participar otros potenciales oferentes de servicios de radiodifusión. Para este efecto se firmó un acuerdo ejecutivo donde le instruye al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones a que inicie el proceso de formulación del concurso público para la subasta de las frecuencias de radio y televisión. El anuncio lo hizo la ministra Paula Bogantes, quien sostuvo que el 21 de mayo anterior recibió de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, un estudio de necesidad y de factibilidad más completo. Este nuevo estudio de factibilidad nos brinda los insumos necesarios. Esta administración tomará la decisión histórica de girar la instrucción a SUTEL para realizar el primer concurso público de radiodifusión del país, afirmó Bogantes. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, comentó que la decisión permitirá que los interesados participen en una puja de precios y acto seguido volvió sobre los cuestionamientos que desde hace varios meses viene haciendo a Televisora de Costa Rica para anunciar que impulsará un nuevo esquema de tarifas para el canon aplicable al uso de las frecuencias. Y siempre sobre el mismo tema, la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, Paula Bogantes, anunció también que las concesiones de radio y televisión abierta y gratuita se van a extender por 15 meses a partir de este viernes 28 de junio. Eso le dará a la SUTEL y al Poder Ejecutivo el tiempo para implementar el proceso de subasta de las frecuencias, reconoció la funcionaria. La ampliación está contenida en un decreto de reforma parcial al reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones que fue publicado este miércoles en la Gaceta. Según Bogantes, la extensión del plazo de la concesión elimina la posibilidad de un apagón de frecuencias alertado insistentemente por la Cámara Nacional de Radio, Canara. Al mismo tiempo, dijo que se garantiza la libertad de expresión. Y el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca definir un nuevo modelo tarifario para los cánones que pagan los concesionarios de las frecuencias de radio y televisión abierta y gratuita. La ministra Paula Bogantes acotó que se trata de una actualización, pues desde 1954 los concesionarios de frecuencias de amplitud modulada pagan entre 1.000 y 3.000 colones anuales, mientras que los de frecuencia modulada pagan 6.000 colones por año y por las de televisión el monto que pagan es de 120.000 colones anuales. El objetivo a la hora de hacer este análisis era buscar establecer una fórmula en donde sea justa tanto para grandes empresas como para las pequeñas, citó Bogantes. Explicó que con la reforma las empresas pagarán un porcentaje sobre sus ingresos anuales. En este caso se propone que las empresas de televisión paguen un 7,48%, las emisoras de radio en FM y en AM pagarían entre un 3% y un 4% de sus ingresos anuales. Luego que los diputados no modificaran el porcentaje de un préstamo por $400 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo que se destinaría a amortizar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Ejecutivo renunció al crédito. La decisión radica en que en el Ministerio de Hacienda señalaban que no podían direccionar más del 10% del préstamo, es decir, $40 millones, para el pago de la deuda con la Caja. Además, también hubo mucha molestia dado que los diputados condicionaron el uso de los recursos al establecimiento de un acuerdo de pago con la entidad aseguradora. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, dejó entrever que todo se resumió a un pulso con los diputados al señalar que por no aceptar que se le asignaran $40 millones a la Caja, ahora la institución no recibirá nada de ese dinero. Y añadió que cada uno de ellos deberá asumir la responsabilidad que le compete al haber querido imponer al Poder Ejecutivo el destino de los recursos del crédito. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había advertido a los diputados que el Ejecutivo renunciaría al crédito en caso que no aceptaran dejar en solo un 10% del total de los recursos los destinados a la deuda con la Caja. En ese sentido, Chávez dijo que en esta administración se toman decisiones y se ejecutan. La gran pregunta aquí es si las decisiones son las correctas o no.
La refinadora costarricense de petróleo, Recope, denunció penalmente a 20 ex jerarcas de esa entidad por presuntas irregularidades relacionadas con 3 convenios suscritos con la empresa Ad Astra y que permitieron el desembolso de 2,1 millones de dólares. Carla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, sostuvo que los hechos denunciados ocurrieron entre el 2011 y el 2014, cuando la refinadora firmó con Ad Astra acuerdos para investigar y desarrollar un proyecto que pretendía incursionar en el hidrógeno como materia prima para combustibles. Sin embargo, la presidenta ejecutiva no detalló los nombres ni los cargos de las personas denunciadas, a pesar de la trascendencia del tema. Ad Astra es una empresa presidida y gerenciada por el astronauta Franklin Chang. Lo irregular es que se dieron los pagos en un marco en el que Recope no tenía facultad legal para hacerlos, afirmó Montero, quien manifestó que la institución no tiene autorización para incursionar en la comercialización del hidrógeno como combustible. ¿Por qué decimos que podría haber un incumplimiento de deberes? Porque no se siguieron los procedimientos de la ley de contratación administrativa vigente en esa época y porque además no hubo una debida fiscalización del uso de los recursos públicos, aseguró la funcionaria. El abogado constitucionalista Manrique Jiménez considera que la extradición de nacionales no es un asunto de derechos humanos y advirtió que, si fuera diferente, muchos países de América Latina no podrían aplicarlo. Para Jiménez, quien habló ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analiza un proyecto de reforma constitucional en esa dirección, hasta el momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado en contra de la realización de este acto por parte de otros países adscritos a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Según el abogado constitucionalista, a pesar de no ser un derecho humano, la extradición sí conlleva una serie de principios, entre ellos el derecho a la prescripción o que el delito sea penado en ambos países. Ante la variedad de criterios sobre si es o no un tema de derechos humanos, la diputada oficialista Pilar Cisneros le consultó su posición en torno al tema de si la extradición de nacionales se puede introducir vía una reforma parcial a la Constitución política o se requiere una asamblea constituyente. Jiménez expresó que al no ser un tema de derechos humanos, la extradición es un instrumento que puede decidir el Congreso porque además, es un instrumento de derecho internacional para facilitar la relación entre estados en la persecución de delitos de trascendencia. En el campo internacional, desde La Paz, Bolivia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció el miércoles un intento de golpe de Estado y juramentó una nueva cúpula militar, lo cual provocó el repliegue de fuerzas al mando del destituido jefe del ejército que intentaron irrumpir en el Palacio Presidencial. Tropas militares y tanquetas se desplegaron en la tarde del miércoles en la plaza frente a la sede del gobierno boliviano en La Paz e intentaron tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial, constataron periodistas de la AFP. El destituido general Juan José Zúñiga, comandante del ejército, ingresó seguidamente al palacio y tras algunos minutos salió caminando, según imágenes de la televisión boliviana. Poco después, Arce convocó a los bolivianos a movilizarse en contra del golpe de Estado y tomó juramento a los nuevos comandantes en el mismo Palacio Presidencial, de acuerdo con una transmisión en vivo por televisión. Las tropas al mando del destituido jefe del ejército se retiraron de la plaza tras varias horas de movilización y horas más tarde fue detenido y puesto bajo custodia. Desde Nueva York, Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castell condenó a Hernández de 55 años a una multa de $8 millones y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena. La pena es un poco superior al mínimo estipulado, que era de 40 años por los 3 cargos, como lo reclamaba la defensa, pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. Vestido con uniforme de presidiario, Hernández escuchó de pie la sentencia del juez en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor, Renato Stabile, anunció que apelará la sentencia con el fin último de anular la condena y celebrar un nuevo juicio, como había reclamado infructuosamente hasta ahora. Aquí terminamos este repaso de las principales informaciones del día miércoles.
Recuerden, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en X. Y también pueden ampliar estas y otras informaciones en despertar.cr. Gracias.